está obsesionado en que el mundo se va a acabar. Que por las profecías de los mayas, que por la misma Biblia. Los mayas nunca tuvieron un pensamiento apocalíptico. Hizo un refugio donde metió agua, alcohol. Esto de la preparación de víveres... Eso es una pérdida de tiempo, ¿no? En México hay un dicho que dice que al que le toca ni aunque se quite. Lo más preocupante para mí inundaciones, es las ¿verdad? otras predicciones. Lo otro es lo más preocupante. Me parece que unas piedras que intentan hablar de la verdad tengan faltas de ortografía. Esto no es un concepto Rosacruz. Creo y estoy muy seguro de que van a ocurrir unos desastres. Ya la NASA ha determinado que para principios del 2013 ocurre la mayor erupción solar que ha habido en la historia de la Tierra. Todo lo que está en el color aqua desaparecería de los Estados Unidos. Perdón, O sea, si el mundo se va a acabar, entonces no se estoy va a diciendo acabar. que se vaya a acabar. ¿Y por qué preocuparse tanto, no? Cerrado, capítulo terminado. Mira, te digo, no me importa tu raza, tu sexo, por qué hablar de eso, ni de dónde vengas. En el momento en que te haga falta y que tengas un problema y no veas el final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema, what's up, baby? Aquí siempre, aquí haciendo. Caso cerrado. El escritor francés Pascal Guinard dijo: el misterio surge cuando se unen la fascinación con el espanto. Un cordial saludo y bienvenidos a este programa especial de Caso Cerrado. Vamos a recibir a los litigantes. Que pasen, por favor. O él cambia sus ideas o va a destruir nuestra familia. Yo todo esto lo hago para salvar a mi familia de la catástrofe. Su actitud nos va a llevar a la ruina. Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, Polo. doctora Polo. ¿Cómo están? Más o menos. Ok. Bien, doctora Polo, bien. Bueno, Samantha, tú eres la demandante. Explícame la demanda en contra de Sebastián. Me dices lo que exiges para resolver este conflicto. Bueno, mi marido de un tiempo para acá tiene unas ideas realmente muy extrañas y yo pienso que él necesita ayuda psicológica y quisiera esa ayuda o el divorcio hoy mismo. ¿Cuánto tiempo llevan casados? Ya 3 años. 3 años. ¿Tienen hijos aparte del que esperas? Sí, tengo un hijo de 7 años que no es de él, es de otro matrimonio que tuve anteriormente y ahora llevo 6 meses de embarazo. Ok. Explícame qué es lo que pasa. ¿Cuáles son las ideas extrañas que tiene tu marido? La relación entre nosotros era maravillosa, tenemos nuestra casa, yo tengo un trabajo estable, soy diseñadora de ropa, él también tiene un buen trabajo, pero de un tiempo para acá ha cambiado completamente. Todo empezó porque me empezó a decir que tenía sueños muy extraños y realmente, o sea, poco a poco se ha obsesionado. Amor, Y también... obsesionado no, tú lo sabes muy bien, yo te lo he contado de qué tratan los sueños. Tú sabes que son cosas lógicas. Sí, o sea, son unos sueños de verdad terribles que, o sea, ni siquiera son interesantes y lo peor de todo es que son sueños recurrentes, o sea, siempre me cuenta lo mismo. El niño, mi hijo, está realmente trastornado. O sea, le va mal en la escuela todo el tiempo, me hablan los maestros que Porque tengo está que ir. nervioso por lo que oye. Claro, No. claro. Entonces, estos No, sueños realmente son de unas piedras, que él se encuentra en unas piedras, me quiso llevar a esas Sí, piedras. yo te invité para que fueras a comprobar lo que yo estaba diciendo. Pero que el ¿cómo voy sueño yo era real, voy a ir ahí? que no podía ser, pues para que comprobaras mi teoría, que no era ninguna explícame, para teoría. yo entender cuál es el tema de los sueños. Bueno, él está obsesionado en que el mundo se va a acabar. No, el mundo no se va a acabar. Con esto Yo del no he dicho que el 2012, doctora Polo, exactamente. Con escúcheme, las yo no varias he- predicciones que hay en diferentes... Exactamente. doctora Polo, yo no he dicho que se va a acabar. Yo no lo he Permítame, dicho. ya he hecho unas cosas de verdad muy extrañas, doctora Polo. O sea que, de verdad, o sea, una persona loca solamente las haría. Yo no estoy loco. yo Le no voy a estoy loco. decir. A ver, dime. Nosotros tenemos en la casa 3 habitaciones. Bueno, en la habitación principal hizo un refugio donde metió agua, alcohol, enlatados, ¿qué algodón. tipo de alcohol? O sea, ¿Es un alcohol, montón de no cosas, alcohol de...? un montón de cosas. Porque dice que se va a acabar el mundo. Y, Que o sea, no se va a ya lo acabar el llenó, gastó mundo. $5,000 Yo no estoy diciendo que se va a acabar el aproximadamente. mundo. Mi amor, tú dices, en no, esto. no he Y dicho aparte eso, tú de lo sabes.
Y aparte de eso, construyó unos tubos de cemento, no sé si tienen las imágenes, con unos, de verdad, una cosa... ¿Tienen las imágenes, señor director, de estos tubos de cemento? Que son como unos búnkers. Sí, es un refugio. ¿Usted cree que yo me voy a meter ahí? O sea, estoy embarazada, no, de verdad. No estoy pidiendo que todo te el metas ya en tiempo- este momento ahí. No te lo estoy pi- Es algo realmente muy técnico, muy ¿Y esto bien te hecho. protegería de qué tipo de cosas? Doctora, este es un refugio, doctora Polo, esto es un refugio que usted lo puede incluso ver en internet porque lo venden ese tipo de refugios. Yo lo he hecho manualmente, Sí. eso me ha costado por unos $3.000. He sido diseñado para qué. Cuando usted escuche mi teoría, cuando me tenga la oportunidad de hacerlo, lo que yo digo es que va a haber cierto tipo de eventos que todavía no están determinados, pero como usted decía en un principio, puede ser que por las profecías de los mayas, que por la misma Biblia, por todas estas cosas, ¿cierto? Va a suceder algo. Pero Y es que siempre Muy puede bien, suceder ok, algo. ok. Él se está gastando los ahorros. No, 5,000 no son ahorros, dólares todo lo tengo bien en calculado, agua, mi en amor, cosas tú lo que de verdad sabes. mejor ayudar a la gente pobre, ¿no? Eso es para nuestro Estas bienestar, cosas para, que, para el de o sea, nuestro ¿yo hijo. cómo voy a, ¿quieres que tenga el hijo Hasta ahí? el de tu hijo. ¿Quieres No, que no, tenga no, mi hijo no. ahí? O sea, no, pues, bueno, sí. pues obviamente, claro que no. Claro. Entonces es un dinero que, o sea, que estamos pagando la casa, o sea, de verdad se está yendo el matrimonio a la ruina, de verdad. Ok, no cabe duda que todos está cerca. Bueno, ya estamos en el 2012, vamos a hablar las cosas claras. Porque aquí mismo en Caso Cerrado, a través de los años, desde que empezaron a hablar de estas profecías, del calendario maya y otras bíblicas y Exacto, otras cosas que han salido, hemos hecho varios programas dedicados a esto. Bueno, por fin ya llegó el 2012, ya estamos viviendo este año. ¿Cómo respondes a la demanda de tu esposa? Bueno, doctora Polo, primero pues quiero decirle a mi esposa que todas estas cosas que yo estoy haciendo no las hago porque esté loco, las hago porque al contrario, la amo a ella, amo a este bebé que viene en camino y yo quiero lo mejor para ellos y para mi familia, para nuestra familia, que estemos juntos y que la pasen y que pues podamos sobrevivir. Cuando usted me oye decir a mí sobrevivir, me dirá, bueno, pero ¿por qué sobrevivir? ¿Qué va a pasar? Bueno, yo le digo una cosa, volviendo al tema de los sueños, ¿por qué fue que sucedió todo esto? ¿Cómo empezó? Yo era una persona igual de escéptica que ella, yo no creía en nada, incluso a veces esas mismas películas sobre las profecías mayas y todo eso las fuimos a ver y ella salía incluso, se lo aseguro, más traumatizada de pronto que yo y decía que soñaba Pero con eso, esos imagínese, días doctora, y todo. ¿cómo me voy a pero, sentir yo? Ok. Pero eso fue hace Perdón, tiempo. ¿cómo me voy a sentir? Él habla del fin del mundo, de No la hablo del fin del destrucción mundo. Mira, y yo voy a permítame, dar a doctora luz en Polo, 3 permítame meses. No, seguir, yo te permíteme entiendo. Eso seguir. para ti debe ser Es vida, atormento. muerte, Sí, o sea, atormento. mi amor, Ok. una Quédate depresión. ahí, quédate ahí. Voy a hacer un corto receso. Es cuestión del tiempo. Y regresamos de inmediato. ¿Cómo comenzó estos sueños a afectarte y qué has aprendido? Regresamos después de este corto receso con este tema interesante que yo sé que todos lo tenemos y lo llevamos en la parte de atrás de la cabeza. No se vayan. Todo está anunciado para el 21 de Correcto. diciembre del 2012 a las 11:11 p.m. Yo no creo tampoco que sea tan exacto, ni mucho menos, pero sí creo que algo va a pasar, porque todo el mundo sabe que los polos se están derritiendo. Mostraban un mapa donde estaban las zonas seguras donde uno podía ir. Muchas personas se van a hacer ricas vendiendo terrenos. Todo lo que está en el color aqua desaparecería de los Estados Unidos.